Cuando hablamos del trastorno del ritmo cardíaco, tenemos que referirnos a las disritmias, utilizando ese término porque etimológicamente se refiere a alteración del ritmo, mientras que arritmia querría decir sin ritmo, y hacer un pequeño bosquejo sobre el diagnóstico y el manejo de las mismas, dejando en claro que, si no se da un manejo oportuno y adecuado, muchas veces perderemos la batalla al enfrentarlas. Los niños que se presentan con alteración de ritmo cardíaco y mala perfusión, que son tratados en forma adecuada antes de que se desarrolle el paro cardíaco, tienen una tasa de supervivencia bastante elevada. Para poder hablar de disritmias, debemos conocer ante todo el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco es la estructura que garantiza la generación y transmisión de los impulsos eléctricos en el corazón. La conducción eléctrica es un estímulo simpático que lleva al corazón a un sistema de autoexcitabilidad. El impulso inicial es generado por el nódulo sinusal o nódulo de Key-Flack, situado en la región superior de la aurícula derecha y se denomina el marcapasos cardíaco. Primero se despolariza la aurícula derecha, el septum auricular y luego la aurícula izquierda por medio de tres fascículos auriculares denominados anterior, medio y posterior. Y el impulso se transmite a través de estas vías al nodo auriculoventricular o de Ascoff-Tavara, localizado en la base de la aurícula derecha. Este nódulo auriculoventricular lo que hace es retrasar el impulso antes de ser transmitido al haz de His que atraviesa el cuerpo fibroso central permitiendo la conducción a los ventrículos. El haz de His se divide en dos ramas, derecha e izquierda, de las cuales la izquierda se subdivide en dos fascículos anterior y posterior. Tanto la rama derecha como los fascículos de la rama izquierda se ramifican en la red de fibra de Purkinje, encargada de provocar la despolarización y contracción del miocardio ventricular. El electrocardiograma es la representación gráfica de esta actividad eléctrica y nos va a dar origen en el trazado electrocardiográfico a las diferentes ondas con sus respectivos voltajes, sus amplitudes, etcétera, como ya bien lo explicó la doctora Monar. Es importante también conocer a qué frecuencia disparan los diferentes sitios que pueden producir una descarga eléctrica que estimule al corazón, porque de acuerdo a la frecuencia cardíaca podemos conocer el sitio en donde se está generando el problema. Es así que a nivel del nódulo sinusal, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando el estímulo es producido a nivel del nodo auriculoventricular, tendremos una frecuencia cardíaca entre 40 y 50 latidos por minuto. Si el estímulo proviene del haz de His y sus ramas, tendremos una frecuencia cardíaca de 30 a 40 latidos por minuto. Y si este estímulo se hace a partir de la fibra de Purkinje, tendremos una frecuencia cardíaca entre 15 y 30 latidos por minuto. Y aquí hablamos sobre las reglas de Chamberlain que hacen referencia acerca de la electricidad del miocardio. La regla número 1 hace referencia al intervalo PR que debe ser de 80 a 160 milisegundos o 2 a 3 cuadritos. La anchura del complejo QRS no debe exceder a los 90 milisegundos o sea 0.09 segundos, lo cual es igual a menor de 2.5 cuadritos. El complejo QRS debe ser predominantemente vertical en las derivaciones 1 y 2. El complejo QRS y las ondas T suelen tener la misma dirección general en las derivaciones de los miembros. Las ondas son negativas en la derivación ABR. La onda R en las derivaciones precordiales debe crecer de B1 a B4, por lo menos.
El segmento ST no debe estar elevado más de 1 milímetro ni descendido más de 0,5 milímetros en ninguna derivación en los niños, aunque algunos autores consideran que la desviación hasta 1 milímetro, bien sea hacia arriba o hacia abajo, puede ser normal en las derivaciones de los miembros y en las derivaciones precordiales izquierdas. Esta desviación puede considerarse normal hasta 2 milímetros. La repolarización precoz es una variante normal de la elevación del segmento ST que se presenta en adolescentes sanos, siendo menor de 4 milímetros en las derivaciones laterales B4 a B6 e inferiores D1, D3 y ABF, acompañado de ondas T altas, donde se aprecia una fusión muy rápida de la onda S y la onda T, haciendo indistinguible tanto el punto J como el segmento ST. Prácticamente al punto J le sigue la onda T sin hacerse una diferencia marcada del segmento ST. Si la elevación del segmento supera los 4 milímetros y la onda T es de baja amplitud, no debemos hablar de repolarización precoz benigna. Está asociado a muerte súbita y hoy en día es de especial importancia. Las desviaciones anormales del segmento ST suelen acompañarse de cambios en la onda T, pudiendo ser representativos de pericarditis. La nueva definición del patrón de repolarización precoz podemos encontrarlas en la internet www.ciacardio.com. El nuevo modelo permite al patrón de repolarización precoz tener la siguiente definición. Hay una muesca al final del QRS o enlentecimiento en la parte descendente de una onda R prominente. Si hay una muesca, debe situarse totalmente por encima de la línea de base. La aparición de un enlentecimiento también debe estar por encima de la línea de base. JP es mayor o igual a 0.1 milivoltios en dos o más derivaciones contiguas del electrocardiograma de dos derivaciones, excluyendo B1 a B3. Duración del QRS debe ser mayor a 120 milisegundos. La onda P debe ser positiva en 1, 2 y B2 a B6. Q no patológicas. La onda Q refleja la activación normal del septo ventricular iniciándose en el ventrículo izquierdo y su amplitud varía con la edad y la derivación. Son estrechas, menos de 0.03 segundos y pequeñas, menos del 25% de R. En 1 y ABL cuando el eje QRS se encuentra a la izquierda de más 60 y en 2,3 ABF cuando el eje está a la derecha de más 60 y casi siempre en B5 y B6. Se considera la amplitud normal menor de 2 milímetros en ABL, menor de 3 milímetros en 1 y menor de 4 milímetros en 2 y ABF. En 1 y B6 varía ampliamente con la edad. La Q patológica sugiere bien sea hipertrofia ventricular o bloqueo de rama o puede verse después de un infarto de miocardio. La onda T representa la repolarización ventricular. Generalmente se encuentra en la misma dirección del QRS, excepto en las precordiales derechas B1 y B2. Es asimétrica con la inclinación de su primera mitad más suave que la segunda. Generalmente tiene forma de campana de Gauss, pero puede presentar una pequeña jiba. Puede ser negativa en D1 y positiva en ABR durante los primeros días de vida. Por encima del mes será siempre positiva en D1, D2 ABF y negativa en ABR, pudiendo ser positiva o difásica en D3 y ABL. En las precordiales, en B1 puede ser positiva en las primeras 72 horas, luego de lo cual se toma negativa hasta los 8 años, la pubertad, en que se tornará positiva, pero pudiendo permanecer negativa. En las otras derivaciones, su dirección es variable de acuerdo con la dirección del QRS y a la edad del paciente. La T invertida en dos o más de las precordiales derechas se conoce como persistencia del patrón juvenil. La presencia de T invertidas y simétricas es altamente sugestiva de isquemia. Deberá ser mayor de 2 milímetros en D1, D2, B6 en todos los niños mayores de 48 horas de vida. Una T anormal se define como aquella que es mayor a 7 milímetros en las derivaciones estándar o mayor a 10 milímetros en las precordiales a cualquier edad. En pediatría, la condición sine qua non, es decir, sin la cual no, para poder leer un electrocardiograma pediátrico es conocer la edad del niño, pues por la diversa variabilidad que hay tanto en los complejos
como en toda la electricidad del miocardio. Podemos decir que hay dos grandes grupos de disritmias, las bradidisritmias y las taquidisritmias. No se debería considerar un límite fijo, más en pediatría, que como bien sabemos las constantes vitales de los niños también cambian con la edad y debemos considerar una alteración en el ritmo cuando se encuentran por debajo o por encima del parámetro para la edad. Pero como un marcador semántico podemos decir que se llaman bradidisritmias las frecuencias que se encuentran por debajo de 60 latidos por minuto y taquidisritmias las frecuencias que se encuentran por mayores a 100 latidos por minuto. Es de tener en cuenta que algunas bradidisritmias pueden ser normales en los niños deportistas. Las disritmias podemos clasificarlas por su frecuencia en lentas o bradidisritmias que son menores en el promedio de la frecuencia cardíaca por edad y rápidas o taquidisritmias mayores en el promedio para la frecuencia cardíaca por la edad. También por el sitio donde se originan extrasístoles latidos de escape, bien sea sinusales originadas en el nódulo sino auricular, auriculares originadas en las aurículas, nodales originadas en el nodo auriculoventricular y ventriculares originadas en los ventrículos. Y también las podemos clasificar por su permanencia. Son crónicas o de carácter permanente, paroxísticas de presentación en ocasiones muy puntuales. La mayoría de las disritmias pueden causar síntomas en común, como son dificultad para respirar, palpitaciones, mareos, síncopes, vértigo, dolor torácico, alteración del estado de conciencia, pero muchas veces pueden pasar inadvertidas y detectarse en forma causal en una visita médica. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, con la desventaja de que solamente podremos observar la actividad disrítmica en el momento de la toma. El Holter, que es una prueba de electrocardiograma prolongada, que puede ser de 24 horas o más, nos puede dilucidar sobre la actividad anormal durante dicho tiempo. El Holter implantable para algunas disritmias graves que no se han podido detectar por algunos métodos y que puede durar un año o más en uso. Y la prueba de esfuerzo cuando se sospecha que el paciente puede estar presentando disritmias relacionadas con el ejercicio. El ecocardiograma si sospechamos de anomalía estructural a nivel cardíaco. Cuando vamos a leer un electrocardiograma, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué edad tiene el paciente? Pues bien sabemos que, al igual que otras constantes vitales, la actividad cardíaca varía de acuerdo a la edad. Hay otras preguntas básicas que nos debemos hacer cuando vamos a leer un electrocardiograma, en especial en el de un niño en quien sospechamos que presenta trastornos del ritmo. Primero, ¿es la frecuencia cardíaca adecuada para la edad del nene? Aquí tenemos una tablita donde nos dan más o menos un promedio de las frecuencias cardíacas de acuerdo a las edades. Es así que entre 0 y 3 meses tendremos una frecuencia cardíaca de 140 en promedio, entre 3 meses a 2 años 130 en promedio, de 2 a 10 años 80 en promedio y mayor de 10 años 75 en promedio. La otra pregunta sería, ¿hay ondas P en el trazado y es normal? Porque es importante saber si el estímulo está viniendo del nodo sinusal o de qué otra parte está proveniendo el estímulo. La tercera sería, ¿el intervalo PR es normal? Es decir, es de 0.08 a 0.16 segundos. ¿Está prolongado o está estrecho? El QRS es de 0.09 segundos. ¿Es menor o está aumentado? El RR del trazado es regular, es decir, es constante entre cada RR. ¿Hay algo que lo pueda alterar? Si es regular, desde ningún punto de vista que yo haga, como administrar antipiréticos o analgésicos, lo va a cambiar. Y la última pregunta sería, ¿el paciente tiene signos de bajo gasto asociado al trazado que estoy examinando?
Ya sabemos que el ritmo sinusal debe ser el ritmo de un corazón normal. Siempre debe existir una P de características normales antes de un complejo QRS. En el ritmo sinusal, el impulso se genera en el nodo sinusal situado en la región posterior derecha de la aurícula derecha, despolarizando las aurículas, la derecha primero y luego la izquierda. Así tenemos que la despolarización se realizará de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Como el estímulo se aleja de la derivación ABR, right derecha, y va en dirección a la derivación 2 y hacia adelante, eje de la onda P en dirección a 2, la onda P sinusal siempre será positiva en todas las derivaciones, excepto en la derivación ABR, donde será negativa, y en B1, donde debe ser isobifásica. Si la onda P no cumple con estas características, es muy probable que el paciente presente un ritmo auricular ectópico, inicio del impulso en otro sitio de la aurícula, o que los electrodos estén mal colocados. Además, debemos averiguar si el ritmo es regular o irregular, y para eso nos enfocamos en la regularidad que tienen los espacios entre cada onda R. El ritmo es regular si ese tiempo es igual entre cada onda R, con algunas variaciones en lo que se denomina la disritmia sinusal normal o irregular por variación entre cada RR. Hay diferentes formas de calcular la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma muy conocidas por todos. Al referirnos a las disritmias sinusales, debemos tener en cuenta la disritmia sinusal respiratoria o fisiológica, la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal. Una de las principales disritmias sinusales no patológica y que con frecuencia se aprecia en los pacientes pediátricos normales es la disritmia sinusal fisiológica o respiratoria, en la cual se aprecia en la auscultación a veces una prolongación y acortamiento entre los latidos, y en el electrocardiograma vamos a ver que hay una mínima variación entre RR relacionada con la respiración. La frecuencia cardíaca aumenta en la inspiración y disminuye en la expiración. En lo referente a las bradicardias, estas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son causadas por alteraciones congénitas como lenta despolarización o enlentecimiento en el sistema de conducción, requiriendo la mayoría de las veces la implantación de marcapasos para mejorar el gasto cardíaco. Y las secundarias, muy peligrosas, pueden deberse a causas no cardíacas, mejorando cuando se superan las mismas: hipoxia, hidrogeniones o acidosis, hipotermia y efectos farmacológicos. Es importante tener en cuenta que una bradicardia es la puerta de entrada para un paro cardíaco. Pueden producirse normalmente en el sueño profundo sin tener bajo gasto, los atletas en reposo y condiciones fisiológicas de baja demanda metabólica. No es anormal si no está comprometido el gasto cardíaco. Dentro de la respuesta de la bradicardia pediátrica se hace mucho énfasis a aquella que se presenta con pulso y mala perfusión, ya que es la causa más común de bradicardia en niños. Se produce principalmente por hipoxia. En otras oportunidades se hablará sobre el manejo de esta disritmia basados en los algoritmos del PALS.
Cuando nos referimos al manejo de la bradicardia, debemos hacer énfasis en aquella bradicardia con pulso y pobre perfusión, que es la causa más frecuente de bradicardia en niños, produciéndose generalmente por hipoxia y asimismo se debe tratar. Administración de oxígeno a altas concentraciones, acceso intravenoso o intraóseo y administración de líquidos y ventilación con presión positiva. Si esta acción no corrige la bradicardia y la frecuencia permanece menor de 60, debemos iniciar reanimación cardiopulmonar por 2 minutos. Si persiste la bradicardia, entonces estará indicada la adrenalina. A una ampolla le agregamos de 1 centímetro, le agregamos 9 centímetros de solución salina y aplicamos 0,1 centímetro por kilo de peso, y atropina en caso de documentar una disritmia causada por un bloqueo o en caso del aumento del tono simpático o intoxicación por órganos fosforados. Debemos seguir las compresiones y ventilaciones, tomar el algoritmo de reanimación cardiopulmonar y adrenalina cada 3 a 5 minutos hasta revertir el proceso. Lo que debemos hacer siempre es evaluar pulso, evaluar vía aérea y administrar oxígeno. Haga que tenga una buena respiración. Evalúe perfusión, monitorice y tome acceso vascular bueno, inicie compresiones. La medicación epinefrina, atropina en caso de aumento del tono vagal, intoxicación por drogas colinérgicas o bloqueo auriculoventricular sintomático, generalmente de segundo y tercer grados. Trate las causas subyacentes: hipoxia, oxígeno, alta concentración, acidosis, líquidos intravenosos y considere bicarbonato. Si hay hipercalemia, restablezca la concentración normal de potasio. Si hay hipotermia, caliente al paciente. Si hay bloqueo auriculoventricular, administre atropina. Y si hay intoxicación, administre el antídoto específico y las medidas de apoyo que el paciente requiera para revertir la condición. De acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019, que involucra a la Sociedad de Cardiología Pediátrica y publicadas en European Heart Journal del 2020, tenemos este algoritmo para el diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares. En ausencia de un electrocardiograma durante un episodio de la taquicardia, el electrocardiograma de 2 derivaciones puede proveernos de pistas para su diagnóstico. La presencia de preexcitación en un paciente con antecedente de palpitaciones paroxísticas regulares es generalmente sugestiva de una taquicardia de reentrada atrioventricular, pero su ausencia no la descarta, ya que puede deberse a una vía accesoria oculta que conduce solo de forma retrógrada o una vía atípica que está latente al ritmo sinusal. Un electrocardiograma tomado durante la taquicardia es muy útil en el diagnóstico eficiente de la taquicardia supraventricular, aunque puede no conducir a un diagnóstico específico. Puede que no esté disponible en pacientes con periodos muy cortos o poco frecuentes de palpitaciones. La prolongación repentina del intervalo PR se produce en la taquicardia auriculoventricular de reentrada nodal típica después de un latido ectópico auricular. Una taquicardia auricular también puede ser iniciada por un ritmo ectópico auricular, pero no depende de la prolongación marcada del PR. Ahora bien, si el paciente se presenta con taquicardia, tendremos que hay una frecuencia mayor a la del promedio normal para la edad del niño. Puede deberse a una respuesta fisiológica a la demanda metabólica, a trastornos de la conducción intracardíaca, a trastornos de electrolíticos o hidrogeniones o a infecciones graves. Las taquicardias se subdividen en 2 grupos: taquicardias de complejos estrechos y taquicardias de complejos amplios. En la taquicardia de complejos estrechos tenemos la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular y el flúter atrial. Y en cuanto a las taquicardias de complejos amplios, tenemos la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, la cual es el porcentaje más bajo de todas las taquicardias. Las principales causas pueden ser hipovolemia, fiebre, estrés metabólico, trauma, dolor, ansiedad y anemia. En cuanto a la taquicardia sinusal, vamos a encontrar unas características en el electrocardiograma. La frecuencia cardíaca es menor de 220 en lactantes y menor de 180 en los niños. Hay P presentes y son normales. El
PR es constante y el RR es variable. Quiere decir que la condición que produce la taquicardia es reversible. Al corregir el trastorno que produce la taquicardia, ésta se reduce. Es decir, al administrar analgésicos o antipiréticos, el RR mejora a su condición normal y presenta un QRS estrecho. Dentro de las llamadas taquicardias supraventriculares, tenemos a todas aquellas taquicardias en las cuales el tejido auricular es necesario para la génesis o perpetuación de la taquicardia. Las principales taquicardias supraventriculares son la taquicardia sinusal, que ya hablamos, la taquicardia auricular ectópica, la taquicardia de reentrada intranodal, común y no común, la taquicardia por reentrada en edad de Kent, la taquicardia recíproca de la unión auriculoventricular o Kommel, y el flúter auricular y la fibrilación auricular. Nos referiremos especialmente a la taquicardia sinusal, al flúter auricular y a la fibrilación auricular. Puede haber un foco ectópico que tiene aumento del automatismo y produce latidos a 160 latidos por minuto. Entonces tendremos taquicardia auricular ectópica. No necesita al ventrículo para existir, pero puede transmitir al ventrículo por vía normal y por eso se produce un QRS estrecho. Puede haber circuitos de reentrada en la aurícula y tendríamos el flúter auricular. El área de la unión se considera tejido auricular y por eso las taquicardias de la unión se consideran como supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares se caracterizan en el electrocardiograma por ser taquicardias regulares con complejos QRS estrechos y frecuencia cardíaca elevada. El QRS es estrecho porque el estímulo al ventrículo se sigue por la vía normal de conducción. Aunque son menos frecuentes, existen taquicardias supraventriculares con QRS ancho, como la taquicardia antidrómica por vía accesoria, cuando existe un bloqueo de rama izquierda. Cuando se produce un bloqueo funcional, se producen conducciones aberrantes. Siempre debemos de tratar de buscar la onda P, la cual es necesaria para la perpetuación de la taquicardia, y muchas veces no la vamos a encontrar porque se encuentra enmascarada dentro de la onda T y aún dentro del mismo complejo QRS. De pronto podemos buscarla en B1 y se debe buscar en la repolarización de un latido. Sería importante buscar la relación entre el intervalo RP y el PR, cuya relación es RP menor de PR. Los síntomas: tenemos dificultad respiratoria, extremidades frías, diaforesis, pulsos periféricos débiles, alteración del estado de conciencia, dolor torácico, irritabilidad y pobre ingesta de alimentos. Ya habíamos dicho que la frecuencia cardíaca es mayor de 220 en lactantes y mayor de 180 en niños, P ausentes o de características anormales, PR indeterminado por ausencia de la P, RR constante y QRS menor de 0,9. En cuanto a llamada flúter auricular, se produce como resultado de circuitos de reentrada a nivel auricular. Es frecuente en niños con antecedentes de cirugía cardiovascular. Algunas de las ondas son transmitidas por el nódulo auriculoventricular, es decir, algunas conducen y otras no conducen. Por lo general tenemos una frecuencia atrial entre 350 a 400 latidos por minuto y la frecuencia ventricular está entre 175 a 200 latidos por minuto. Por lo general vemos que hay una relación de 2:1. Es un impulso eléctrico en la aurícula que gira alrededor de un foco que se perpetúa generalmente en la aurícula derecha. El ventrículo puede responder de diferentes grados, por lo general lo hace 2:1, pero puede ser 3:1 o 4:1. No existe una onda P como tal y se observan las ondas auriculares en forma de dientes de sierra, llamadas onda F, con QRS normal, a excepción de que se acompañe de un bloqueo de rama. En determinados casos puede tener conducción variable y ser disrítmico, pudiendo confundirse con la fibrilación auricular. La presencia de las ondas en dientes de sierra es lo que permite realizar el diagnóstico diferencial.
La frecuencia ventricular normalmente es menor porque el nodo auriculoventricular no suele tener la capacidad de conducir impulsos al ventrículo con frecuencias tan elevadas. Los pacientes con aleteo auricular presentan riesgo de sufrir eventos tromboembólicos similar a los pacientes con fibrilación auricular, especialmente eventos cerebrales. Se debe calcular este riesgo en todo paciente con flóter auricular y decidir la necesidad de anticoagulación oral. El tratamiento más eficaz del flóter auricular es la cardioversión eléctrica, aunque en episodios agudos solo se suele usar en pacientes con inestabilidad hemodinámica. En pacientes agudos y estables se puede optar por un tratamiento de control de frecuencia cardíaca con beta bloqueantes o verapamilo. En cuanto al tratamiento, en otra oportunidad nos referiremos en forma más detallada de acuerdo a los algoritmos del PALS. La cardioversión sincronizada de elección si hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Previamente se anticoagula. La adenosina no revierte el ritmo sinusal, pero ayuda en el diagnóstico enlenteciendo la frecuencia ventricular. La amiodarodona, dosis de carga 10 mg por kilo y de mantenimiento a 10 mg. El tratamiento definitivo del flóter auricular típico es la ablación con catéter del istmo cavotricúspideo, procedimiento que provoca una interrupción del ciclo de macroentrada y que presenta altas tasas de eficacia y pocas complicaciones. Debe ser secundaria a cirugía, dilatación auricular, miocarditis, pericarditis. La frecuencia ventricular determina el gasto. A mayor frecuencia cardíaca, menor gasto y lleva a la falla cardíaca. Cuando no hay bradicardia sinusal, pero observamos una frecuencia cardíaca baja, debemos pensar en los bloqueos cardíacos, que son alteraciones de la morfología de la visualización eléctrica del corazón. Pero antes de entrar en ellos, vamos a referirnos a la pausa sinusal y al paro sinusal, que pueden tener algunas cosas muy parecidas y que debemos aprenderlas para poder diferenciarlas del bloqueo. En la pausa sinusal, también denominado paro sinusal, está incluida dentro de las enfermedades del nódulo sinusal. Es la falta de onda P y del complejo QRS durante un periodo breve de tiempo debido a un fracaso momentáneo de la actividad del nodo sinusal, en general el impulso. A diferencia de los bloqueos sinoatriales, en la pausa sinusal los intervalos PP previos son constantes y el intervalo PP que incluye a la pausa es menor que el doble de los previos. Si el periodo es prolongado, se produce un ritmo de escape nodal. Es frecuente encontrar pausas sinusales en Holter de 24 horas mayores a 2 segundos de duración en pacientes asintomáticos sin que signifique enfermedad del nodo sinusal. Y para ser catalogada como tal, debe presentarse sintomatología como mareos o síncopes, pudiendo ser secundaria aumento del tono vagal, hipoxia, intoxicación digitálica o intoxicación medicamentosa. En el bloqueo sinusal, el impulso que normalmente parte del nodo sinusal es bloqueado tan pronto sale del nodo. El impulso no es interrumpido, es bloqueado. En consecuencia, el ritmo se reanudará normalmente. La pausa será un múltiplo exacto del intervalo PP previo. De entre los principales trastornos de la conducción tenemos bloqueo auriculoventricular de primer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo grado con sus dos modalidades, MOVIS tipo 1 o fenómeno de Wenckebach y MOVIS tipo 2, y el bloqueo auriculoventricular del tercer grado. Por definición, el bloqueo auriculoventricular de primer grado es un PR prolongado. El PR normal para la edad pediátrica oscila entre 0.08 a 0.018 segundos y se considera prolongado cuando es mayor a 0.18 segundos. Las causas por
enfermedad intrínseca del nódulo ventricular, puede ser secundarios a procesos infecciosos como una miocarditis, puede también ser producido por trastornos metabólicos, una hipercalemia, por efectos farmacológicos como intoxicaciones por beta bloqueadores por digital, y puede encontrarse en personas sanas y ser un hallazgo incidental y por lo general es asintomático. Aquí sí hay onda P, pero se aumenta el retraso normal que se produce en el nódulo ventricular y siempre le sigue un complejo QRS de características normales. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS tipo 1 o fenómeno de Wenckebach, vemos que hay una prolongación progresiva del PR hasta la ausencia completa del complejo QRS. Se presenta cuando hay intoxicaciones por bloqueantes de los canales de calcio, cuando hay aumento del tono parasimpático y en la presencia de isquemia miocárdica. Podríamos hacer la analogía con cuando los primeros noviazgos, en que una de las parejas ve que la otra como que no le corresponde o como que no es la adecuada, para no herir a la otra pareja se va alejando lentamente hasta que ¡pum!, desaparece. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS tipo 2, se caracteriza porque de pronto una P no conduce. Los intervalos previos y posteriores a la P que no conduce son iguales. El intervalo RR que contiene la P que no conduce es igual a 2 RR previos, los QRS normales si no hay aberración, y se presenta por lesiones de las vías de conducción, típicamente en presencia de síndrome coronario, y se puede presentar en intervalos 2-1 y puede ser precedido de síncope o presíncope. Como en la analogía anterior del noviazgo, pues los novios están bien cuando de pronto una de las parejas desaparece de un momento a otro y ¡pum!, le da el síncope, le da el patatús a la otra pareja. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es una interrupción total de la conducción auriculoventricular provocando una desconexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Se produce cuando hay daño extenso del sistema de conducción, bien por bloqueo congénito, por isquemia miocárdica o puede presentarse en presencia de miocarditis. La sintomatología por lo general son cansancio, irritabilidad, síncope y severo compromiso hemodinámico. En el electrocardiograma vamos a encontrar ondas P que no conducen. Las aurículas tienen su propia frecuencia y los ventrículos también tienen su propia frecuencia. Su ritmo dependerá del sitio en donde se origine el impulso, haz de His o cualquiera de sus ramas. Mientras más alto sea el bloqueo, la frecuencia cardíaca será más alta y los QRS más estrechos. Ondas P y complejos QRS que no guardan relación entre sí, siendo la frecuencia de la onda P mayor. La localización de ondas P cercanas al QRS inscritas en él o en la onda T. La morfología y la frecuencia de los complejos QRS dependen del origen del ritmo de escape. Si proviene del nódulo auriculoventricular, la frecuencia cardíaca será mayor y los QRS estrechos. Si provienen de las ramas distales del haz de His, habrá bradicardia marcada y QR similares al bloqueo de rama. Los bloqueos auriculoventriculares de primer grado y de segundo grado tipo MOBIS 1, fenómeno de Wenckebach, no suelen requerir tratamiento, aunque pueden progresar a bloqueos de más alto grado. El implante de marcapasos definitivo está indicado en pacientes con bloqueos auriculoventriculares de tercer grado o de segundo grado tipo 2, independientemente de los síntomas que presente. Antes de indicar un marcapasos definitivo, se deben descartar causas de bloqueo auriculoventricular reversibles como el tratamiento con fármacos bradicardizantes, betabloqueantes o antiarrítmicos, digoxina, etc., o trastornos hidroelectrolíticos o por hipercalemia y descartar la cardiopatía isquémica. En cuanto a la taquicardia ventricular, debemos decir que mientras no se demuestre lo contrario, una taquicardia de QRS ancho es una taquicardia ventricular y es una emergencia médica. Las principales causas son enfermedades cardíacas congénitas,
posoperatorio de cirugía cardiovascular, enfermedad de QT prolongado, cardiomiopatías, miocarditis, alteraciones hidroelectrolíticas o intoxicaciones. La principal causa es el foco de reentrada producido en la zona isquémica de un infarto o miocardiopatía dilatada o hipertrófica. En el electrocardiograma vamos a ver complejos QRS anchos mayores de 0.09 con una frecuencia de 120, una P no identificable, una T invertida y la frecuencia auricular suele ser diferente. Y vamos a referirnos al algoritmo para las taquicardias ventriculares con pulso y pobre perfusión. Debemos averiguar cómo es el QRS, si es ancho o es estrecho. El QRS estrecho es menor a 0.09 segundos y puede estar manifestando taquicardia sinusal o supraventricular. Hay límites de frecuencia cardíaca, mayor de 220 para los lactantes pequeños y mayor de 180 en los niños más grandes. Hay ausencia de onda P, el RR es constante y la maniobra vagal aconsejada para los niños es el frío en la frente, pero no debe retrasarse ninguna otra medida. Si no hay inestabilidad hemodinámica, la adenosina es el tratamiento farmacológico de elección en 2 dosis. Cuando tenemos la taquicardia de complejo ancho, es decir, el QRS mayor de 0.09 segundos, podemos pensar en taquicardia ventricular, compromiso hemodinámico severo, hipotensión, signos de choque. Se debe hacer la cardioversión sincronizada, que sería el único manejo de elección y de urgencia. Recordamos, si estamos ante una taquicardia supraventricular con QRS ancho que sospechemos es aberrante, el manejo inicial es la adenosina, si el paciente no está inestable. Dentro de las taquicardias ventriculares existe la llamada taquicardia de puntas torcidas, la cual es una taquicardia ventricular polimorfa multifocal. Es infrecuente, pero con aspectos morfológicos, mecanismos y modos de tratamiento diferentes, por lo que su diagnóstico es de importancia vital. Se asocia a la prolongación del intervalo QTC y se caracteriza en el electrocardiograma por una rotación continua del eje del QRS alrededor de una línea basal imaginaria. La taquicardia de puntas frecuentemente termina de manera espontánea, pero puede generar fibrilación ventricular. El objetivo del tratamiento es reducir el QTC para prevenir la recurrencia de la disritmia. El sulfato de magnesio por vía intravenosa es uno de los tratamientos de primera elección. También se puede administrar una infusión de isoproterenol si no hay contraindicación, estimulación cardíaca con marcapaso transitorio o atropina intravenosa. Por lo general, hay hipomagnesemia, hipocalcemia y puede ser producida por toxicidad por antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos y bloqueadores de los canales de calcio. En el electrocardiograma vamos a encontrar las ondas P que cambian de polaridad y amplitud y una frecuencia ventricular entre 150 a 250 latidos por minuto. En este video vamos a apreciar cómo veríamos algunas disritmias en los monitores cardíacos.
Como conclusión, podemos decir que los trastornos del ritmo se presentan en forma frecuente en los niños. Depende de la valoración y tratamiento rápido y eficaces para evitar las complicaciones que nos llevan al paro cardiorrespiratorio con consecuencias fatales. Y mientras más pronto evaluemos, diagnostiquemos y tratemos, la recuperación será más eficaz. Muchas gracias a todos por su tiempo.